que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Son las palabras que le escuchamos decir a Jesús y que nos trae el Evangelio de San Juan en el capítulo 8. A mí se me ha ocurrido imaginar que en el grupo de aquellos que empuñaban las piedras también estaba el esposo de esta mujer, su marido. Seguramente al escuchar a Jesús, soltando la piedra, descubrió que había comenzado ese bello y liberador camino del perdón. Perdonar, una palabra que nos da una auténtica libertad. Esta semana, en un momento de oración, me quedé pensando en que alguna vez había leído una meditación del Padre Eugenio Prevot acerca de esa parte del Padre Nuestro donde decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso se me ocurrió retomar esas palabras del Padre Eugenio para hacer una sencilla meditación acerca del perdonar. Perdonar no siempre es fácil, y más cuando se trata de una ofensa que ha cometido alguien que amamos. Si alguien que es muy cercano a nosotros ha cometido un grave error contra nosotros, se clava en el corazón como una especie de puñal con una herida muy profunda, que a veces sacarlo deja una cicatriz, primero una herida, luego una cicatriz que casi es imborrable. Solo la gracia de Dios puede ayudar a dar ese paso al perdón, a sanar esa herida. Si por el contrario se trata de un agravio, una falta que ha hecho alguien que está dentro de nuestro círculo, sea en el trabajo o en un contexto particular, pero por quien no tenemos una afección especial, seguramente no habrá las motivaciones para dar el paso al perdón, pero aún así nos puede hacer daño, nos puede generar un malestar, una incomodidad que no nos deja vivir en paz. Perdonar, a pesar de que es difícil, hay que decir que sí es posible. Y es posible porque Dios ha perdonado y nos ayuda a perdonar a nosotros. Hay dos raíces sobre las que se sustenta el perdón, o al menos así lo descubrí en la meditación del Padre Eugenio. La primera es la capacidad de ponernos en el lugar del otro. Es la humildad para reconocer que también nosotros podemos estar cometiendo la misma ofensa. Hay que entender, dice el Padre Eugenio Prevot, el temperamento, las cualidades, las capacidades, pero también los defectos de los demás, las luchas cotidianas del día a día, la manera como fueron formados, las heridas que hay en su corazón, y eso nos ayuda a perdonar. Cuando somos capaces de observar que los otros han fallado porque ya en su vida y en su historia tal vez también les han hecho daño, damos un paso al perdón. Luego, otra raíz importante, otra forma importante para perdonar es aprender con honestidad a descubrir nuestras propias limitaciones. Cada uno tenemos nuestros límites. Cada uno tenemos que aprender, como nos dice el Evangelio, a descubrir la propia viga que tenemos en nuestro ojo y no estar siempre observando la paja que hay en el del vecino. Es necesario que desde nuestra propia limitación descubramos que hay un camino hacia el perdón. Con cierta tristeza descubro que muchas veces aquello que nos impide perdonar a alguien es el orgullo, es la soberbia, es esa sensación de que tal vez yo no hubiese hecho lo que él me hizo. No nos damos cuenta que con esa actitud estamos cayendo en ese ciclo terriblemente dañino del odio, de la venganza, del desespero, del desasosiego. Es una incertidumbre y a la vez un malestar que no nos deja ser felices en la vida y que hace mucho daño, sobre todo a nivel personal, pero también a nivel familiar, a nivel comunitario, ya sea en el trabajo, ya sea en una comunidad, ya sea donde quiera que estemos. Honestidad sobre la propia limitación. Se necesita humildad, se necesita capacidad para agachar la cabeza, para desprenderse. El perdón es posible porque Dios nos ha perdonado y desde la fe podemos decir que una persona es completamente feliz cuando aprende a perdonar, cuando aprende a soltar, a liberarse de esas cargas que no lo dejan vivir. ¿Depende de aquel que me hizo daño? Claro que no. Depende de cada uno de nosotros. Muchas veces el perdón no significa reconciliación.
A veces tenemos que aceptar con dolor que no podemos seguir al lado de nuestros verdugos cuando se trata de situaciones muy difíciles. Aún así, han habido ocasiones en las que el testimonio nos muestra que Dios hace posible ello y que es capaz de ayudar a las personas a dar ese paso, primero del perdón, luego de la reconciliación. Señor, así como no quiero que ninguna de mis faltas escape a tu perdón y a tu misericordia, tampoco quiero aferrarme al más mínimo rencor o al más pequeño disgusto. Más bien, aleja siempre de mí el recuerdo de las faltas que los otros hayan podido cometer contra mí. Perdonar no es sencillo, pero con Dios se puede. No podemos, pues entonces, que nuestra oración sea todos los días: Señor, yo no puedo perdonar, pero perdona tú en mí. Y poco a poco nos daremos cuenta cómo esa carga, cómo ese peso del odio, del rencor, ese veneno va saliendo de nuestro corazón y nos da la paz, nos da la alegría, nos da la posibilidad de sentirnos siempre hermanos. Una gran alegría acompañarlos. Viva Jesús. Hasta pronto. Este fue el podcast de la Congregación de la Fraternidad Sacerdotal. Gracias por tu sintonía. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar nuestro próximo episodio. Hasta entonces.